La localización por eco. Algunos animales como los murciélagos viven en hábitats con escasa luz. En algunos casos esta luz es completamente nula. Ellos han desarrollado una capacidad que consiste en emitir ciertos sonidos cortos o chirridos con frecuencias especiales que al generar ecos su sistema nervioso es capaz de evaluarlo y traducirlo en información, y al hacer esto pueden saber distancias, tamaños, velocidades, entre otras características de los objetos a su alrededor. También es importante mencionar que este proceso tan complejo ocurre en muy poco tiempo, mientras el murciélago está en pleno vuelo en una persecución con algún otro insecto volador. Un murciélago es capaz de captar objetos muy delgados, de hasta 0.03 centímetros, que sería como un cabello humano. Los murciélagos poseen un tipo de neuronas, denominadas neuronas con sintonización de morada del eco, que funcionan con intervalos de tiempo entre que el murciélago emite el sonido y recibe el eco. Según el tiempo que tarda este proceso, se evalúa esta información de distinta manera y el murciélago puede identificar las distancias de los objetos con este tipo de neuronas y su funcionamiento. En alguna ocasión se dieron cuenta de que las personas que sufrían de ceguera eran capaces de percibir obstáculos en sus cercanías. Al principio se creía que esta capacidad se debía a que las ondas de viento rebotaban en el objeto y podían ser percibidas por el sentido del tacto. Después de varias pruebas se dieron cuenta de que esto era incorrecto y que en realidad el ser humano tenía una capacidad de localización por ecos. Evidentemente no era tan espectacular y desarrollada como la de animales como los murciélagos, pero era funcional. Eh, También se dieron cuenta que habían factores que mejoraban esto, como la experiencia visual, que consiste en que las personas que son ciegas de nacimiento tienen una desventaja frente a las personas que tienen algún tipo de experiencia visual previa, como por ejemplo personas que perdieron la vista a una avanzada edad, o por lo menos que no haya sido muy corta, y tengan una referencia de cómo son las cosas que necesitan percibir mediante esta capacidad de localización. Esta capacidad puede ser utilizada en el ámbito médico haciendo sistemas de orientación personal, que ya son sistemas que serían sistemas avanzados para generar sonidos que la persona pueda interpretar, generados por cosas que se encuentran en las cercanías y que son percibidas por el aparato. Percepción musical. La razón por la que nosotros percibimos la música como la percibimos se debe a que no percibimos los tonos de manera individual e incoherente, como si fueran sonidos aleatorios, sino que cada tono tiene una relación con los otros tonos que conforman la melodía, la canción o lo que esté considerado como música. Dependiendo de su frecuencia, los tonos son denominados con una nota. Las notas musicales son 7: do, re, mi, fa, sol, la y si. Las notas son parte de un conjunto denominado como octava. Las octavas son como un ciclo de estas notas. Cada que se repite es un cambio de octava, es decir, de do a si es una octava, pero si se aumenta un semitono sería un do y ese do sería un do de una octava mayor al do anterior.
Pitágoras descubrió que si se duplicaba la longitud de una cuerda, iban a tener un sonido similar entre sí. Esto se explica con que tiene la segunda cuerda, la del doble de longitud, tiene el doble de frecuencia que el de la primera. Esto se traduciría a que una es una nota en una escala y la de la doble de longitud es la misma nota, pero en una escala mayor. Las octavas tienen cierta equivalencia entre sí. Por ejemplo, al tocar una melodía y luego tocarla en una escala superior, si no se cambian las notas, la escala sigue teniendo la misma coherencia y suena distinta, pero similar. Incluso si se cambia el volumen o el ritmo, o incluso si sistemáticamente se cambian ciertos puntos de la melodía no se altera completamente y sigue teniendo una relación. En este gráfico podemos ver una modulación de tonos donde están los valores de altura tonal y cromaticidad tonal. La altura tonal simboliza la modulación general que depende de la frecuencia del estímulo. La comparación tonal representa la posición que tiene este tono en la octava. El oído absoluto es una habilidad humana que es una combinación entre genética y talento. Es la capacidad de distinguir tonos entre sí. Por ejemplo, una persona con esta habilidad puede saberse las notas de una canción solo escuchándolas y sin necesidad de ningún tipo de partitura, guía o tablatura. Además, una de estas personas puede afinar un instrumento perfectamente sin necesidad de ningún tipo de referente. La agnosia musical es un trastorno causado por algún tipo de daño en el lóbulo temporal. Este daño impide a la persona relacionar a los tonos entre sí, por lo cual no puede percibir la música como tal. Como se mencionaba anteriormente, se haría lo contrario y percibiría la música como un montón de sonidos aleatorios y no como un conjunto. Los principios gestalt de organización o organización secuencial de los tonos se dividen en 5. Por proximidad, que se refiere cuando dos elementos o notas musicales están juntos por un espacio o por un tiempo y se unen como parte de una misma unidad musical. El principio de semejanza dice que los tonos similares suelen ser relacionados. Esto se refiere, por ejemplo, cuando una canción cambia de instrumento o de octavas, sigue manteniéndose similar a la versión original. Destino común. El destino común nos dice que si dos notas sufren los mismos cambios, se perciben como un conjunto. Por ejemplo, cuando se tocan dos notas a la vez y ambas bajan cierta cantidad de tonos al mismo tiempo, de una manera rítmica, suele considerarse como un conjunto tonal. El cierre dice que cuando una melodía se detiene repentinamente por una fracción de tiempo, el oyente tiende a tratar de, la completa involuntariamente y no se da cuenta de que se detuvo. Organización figura fondo. Similar a la visión, el oyente suele concentrarse en la melodía principal o el acompañamiento. Organización temporal. La percepción musical está fuertemente influenciada por el tiempo de los tonos, es decir, el ritmo. Esto afecta de manera en cómo se percibe la melodía. Por ejemplo, una canción lenta
suele ser relacionada distinto a una canción que es muy rápida. Constancia melódica. Aunque se cambien las octavas de una melodía, se mantienen las similitudes entre los tonos. Cronestesia y música. La cronestesia o audición en color es un tipo de sinestesia que hace que los estímulos auditivos se perciban no solo como auditivos, sino también como visuales. Por ejemplo, se dice que los que padecen esta enfermedad relacionan colores brillantes con sonidos de alta frecuencia. A diferencia de esto, está la audición de color, que es algo más común. Es simplemente que al escuchar una canción se relacione involuntariamente con un color. Esto realmente no tiene una explicación de momento científica, sino que se cree que es más bien algo personal o cultural. Además, en la cronestesia, más que simplemente imaginarse el color, las personas son capaces de percibirlo o captarlo. Función de la percepción musical. La música tiene una función más allá de simplemente que es muy importante para la cultura humana durante toda su historia. Eh, la música tiene la capacidad de generar un cierto grado de placer con un progreso experimentado a nivel personal. También es capaz de generar diferentes sentimientos como sorpresa o incertidumbre. Percepción del habla. La percepción del habla se basa en interacciones de una enorme cantidad de factores psicológicos complejos. Esto lo iremos tratando de explicar un poco mejor a medida que vayamos avanzando en este tema. Rangos de sonidos del habla. Una capacidad estandarizada de más o menos cuánto es la cantidad de los rangos de las personas sería que los hombres hablarían más o menos a 500 Hz, las mujeres a 727 y los niños a 850. Generalmente en una conversación se habla con una energía de 1000 Hz. Estos 1000 Hz es una región que contiene muchos sonidos vocales y donde el ser humano es menos sensible. Sin embargo, las frecuencias generadas por consonantes se encuentran en un rango de 1000 a 5000 Hz, donde el ser humano es mucho más sensible. Fonemas. Los fonemas son los sonidos individuales del lenguaje. Algunos no se pueden pronunciar, como la GN gnomo. Y en algunos casos, al cambiar unos de estos fonemas, se cambiaría completamente el significado de la palabra o la oración. Por ejemplo, cama, coma o cima. Las vocales y consonantes. Las vocales se generan a través de las cuerdas vocales, la resonancia de las cavidades de la garganta y la posición de los labios y la boca. En cambio, las consonantes se producen por construcción del pasaje de la garganta y el pasaje de la boca. Además, también depende muchísimo de la posición de los labios y de la boca. Espectrograma. Es un registro de los cambios de intensidad y frecuencia en función del tiempo. Esto nos da una representación gráfica de la energía producida por el habla o por cualquier complejo grupo de sonidos.